Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor. Hemos recorrido dentro de las enseñanzas fundamentales, doctrina leche, doctrina carne, de una manera muy práctica, sin meternos en, te voy a decir las 8 verdades o las 5 verdades exactas de esta doctrina, cómo podemos vivir el arrepentimiento de obras muertas, es decir, cómo poder vencer el pecado, cómo poder vivir la fe en Dios, en un accionar, ¿no? Cómo usar correctamente nuestras manos por medio de la imposición de manos y cómo eso puede ayudar a los demás, ¿no? Cómo los bautismos son una realidad y pues si se acuerdan, pues hace 15 días, ¿no? Estábamos celebrando bautismos, ¿no? Ya 15 días, ¿verdad? 9 días, ok, 8 días, ¿fue hace 8 días? ¿Fue la semana pasada? ¡Ay, Dios santo! Pues yo siento que fue hace mucho. Y como yo tengo el micrófono, no. Bueno, el punto es que ya hablamos sobre los bautismos y los vivimos, ¿no? Y tenemos también la parte de la resurrección de muertos, ¿no? El cómo la resurrección de muertos no es algo de decir, bueno, pues eso me va a servir para cuando me muera y algo sirva, ¿no? No, sino cómo puede trascender en tu vida y cómo puede generar. Y esta mañana vamos a hablar de algo que se llama juicio eterno, algo, un poco los conceptos, la semana que entra seguramente vamos a ver un poco más puntual algo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista, no netamente de eso de, algunos les ponía y me decían, Apocalipsis, no vamos a tocar ni un pasaje de Apocalipsis, lo siento, ¿no? Entonces, dice, no vamos a tocar ni un pasaje de Apocalipsis porque no es de Apocalipsis de lo que vamos a hablar. Todos dicen, vamos a hablar algo interesante, Apocalipsis, ¿no? O sea, se ponen muy místicos y no vamos a hablar, sino vamos a hacerlo aparte de otros pasajes, pero vamos a ver cómo se relaciona realmente este concepto de juicio eterno y por qué lo menciona como algo básico en entenderlo en nuestras vidas, porque es importante entender que hay un juicio, ¿no? Y ¿por qué sería importante? ¿Por qué lo menciona la carta a los Hebreos? ¿Por qué le da tanto peso? Miren, primero vamos a empezar y vamos a buscar en la Biblia. Busquen, por favor, me van a proyectar en la NBI, por favor. Vamos a estar viendo varios pasajes. El primero que vamos a ver es Génesis 1 y 2. Acá lo van a proyectar, pero ustedes búsquenlo ahí en su Biblia. Vamos a estar caminando en la Nueva Versión Internacional y vamos a ver algunos pasajes interesantes. Primero, vamos a ver cuál es la descripción del mundo al inicio, cuando todavía no había nada en la tierra, ¿no? Y dice, Dios en el principio creó ¿qué? Los cielos y la tierra, ¿ok? La tierra era un ¿qué? Caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hasta ahí en ese pasaje. El término caos, que es tohu en hebreo, es un término que refleja estas palabras que son interesantes: desolación, desierto. En sentido figurado, una cosa sin valor, algo que no tiene valor, vano, confusión, un lugar vacío y sin forma, la nada, vanidad, desperdicio. ¿Cómo estaba la tierra al principio? Hecha un caos. ¿Has usado ese término cuando dices, esta casa es un caos? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa? Que es un desastre total, ¿no? Que es un desorden. Entro a tu cuarto y es un caos. ¿Qué te está diciendo tu mamá o tu papá? Es un verdadero desorden lo que tienes ahí. Es un término muy fuerte que usa la Biblia y dice, al principio la tierra era un caos, ¿ok? Fíjate, ayer me di a la tarea y dije, voy a ver las portadas, y dije ayer porque pues obviamente la predicación era para hoy, dije lo más reciente, no lo iba a hacer en la mañana, pero
los principales títulos de las portadas de los diarios de México, de España y de otra parte del mundo, ¿no? Dije, quiero ver los titulares, ¿no? Y algunas de las primeras cosas. Y fíjate nada más lo interesante de lo que ponen en el periódico. Inflación da duro golpe a los libros, colegiaturas y útiles. ¿Qué tal esta primera noticia? ¿Qué te genera? ¿Como mucha emoción? Luego la siguiente, nevadas azotan desde Estados Unidos, nevadas azotan oeste de Estados Unidos y Reino Unido. Y la imagen es carros cubiertos de nieve y un caos vial. Quiebra banco y hace temblar a Wall Street. La violencia se desata en Michoacán. Ocupa el país primer sitio en abuso sexual a niños, OCDE. Significativa operación contra el narco en Tamaulipas. Hambrientos, el parque Ejecati en Ecatepec. ¿Cómo? Ese mero en Ecatepec recibe 50% de alimentos al mes para sustentar más de 500 animales por falta de presupuesto. Karen casi está llorando con esta noticia. Y también David Linares creo que andaba por aquí, ¿no? Ahí anda también. Son dos veterinarios, entonces esto fue la más impactante para ellos, ¿no? ¿Cómo reflejaron los medios internacionales el anuncio argentino de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Y la última, para que nos animemos. Ucrania llora al último héroe de Bakhmut. Y dices, wow. Estas son algunas de las noticias de los periódicos de ayer, 11 de marzo. ¿Qué opinas? ¿Dirías que parece un caos? Como que algo no está cuadrando, ¿no? Y son poquitas, ¿eh? Y no me metí a la prensa, alarma y esas cosas. Dice, pero este no era el plan de Dios. El problema es que este no es el plan de Dios. Ver esto en los diarios no es el plan de Dios. Mira, vamos a Génesis ahora 1, otra vez por favor, Sabdi, creo que tú estás ahí. Génesis 1, capítulo 26 al 31. Y vamos a ver algunas partes de ahí, me voy a ir brincando, pero fíjense esto interesante. Y dijo, ¿quién dijo? Dios. Y le está hablando al Espíritu Santo y al Hijo, ¿no? Está hablando la Trinidad. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y ¿qué? Semejanza. Que tenga, ¿qué? Dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, Dios les está entregando ¿qué? Dominio, autoridad sobre la creación. Luego dice, y Dios creó al ser humano ¿a qué? A su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Fíjense lo que hizo Dios. Les llama, les da dominio y les dice, esto es para ustedes. Esta es mi profecía para ustedes, seres humanos. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Sigue la siguiente, esto le dice de los árboles, sigue la siguiente, dice ahí abajo, y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy ¿qué? Bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Qué contraste, ¿no? ¿No te hace contraste con las noticias que vimos hace rato, con las que escuchamos? Qué tremendo contraste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene el dominio y quién tiene la autoridad sobre la creación? ¿Quién se supone que tenía que administrar la tierra correctamente? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo?
¿Quién? Nosotros, ¿no? Nosotros. ¿A quién se le encomendó la creación? A nosotros. ¿Y qué hicimos? Un caos. Claro, es más fácil echarle la culpa a Dios. ¿Me explico? Dios, hiciste un caos. No, el caos lo hicimos, ¿quiénes? Dios arregló el caos, puso todo en orden, nos dijo, ahí se los encargo, regresa y encuentra un caos. Qué tremendo, ¿no? Yo no soy líder mundial del planeta. No necesitas ser el líder mundial del planeta para generar un caos dentro de tu espacio. ¿Me explico? Por eso, precisamente por pensar que no podemos generar un caos porque somos muy pequeños, generamos un caos porque hay muchos millones que piensan que no pueden generar problemas. Y cuando juntas esos muchos millones y lo haces en una sola dimensión, se genera algo estratosféricamente enorme, ¿no? En una palabra, ¿qué pasó? Te lo voy a decir en una sola palabra: pecado. Esa es la respuesta. No es Dios, no es el diablo, es pecado. El pueblo de Israel ha estado esperando que las cosas sean arregladas con expectación y una convicción de celebrar tremenda. ¿Por qué? Porque saben, porque si alguien entiende Génesis 1 y 2 son los hebreos. Si alguien entiende el inicio de la creación y está expectante porque las cosas vuelvan al estado original, a lo que se le denomina shalom o estado completo de paz, como deberían de ser las cosas, ¿quiénes son? ¿Quién entiende más el término shalom que un hebreo? Cuando hablas de shalom, ellos entienden perfectamente y viene una imagen y dice, es como deben de ser las cosas, es como deberían de ocurrir las cosas. Entonces, cuando el pueblo hebreo entiende y voltea a ver y ve esto, y ve este caos, y luego voltea a ver Jerusalén, y se asoma ahí en Jerusalén, y voltea a ver la mezquita musulmana, y voltea a ver todo el sincretismo, y vuelve a ver todo eso, se vuelven locos. ¿Me explico? Es caótico en su corazón y es un dolor tremendo. ¿Por qué razón? Porque las cosas están fuera de control. Ahora tú dirías, bueno, yo como cristiano le diría, pues reacciona, cree en Cristo. Pues el cristiano debería de sentir exactamente lo mismo, ver la tierra y decir, esto es un caos, esto es un problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Me explico? Algo tiene que pasar. Fíjate una revelación de Daniel, vamos a Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 9. Busca ahí Daniel. El libro de Daniel. No vamos a hablar en el foso de los leones, tampoco del ayuno de Daniel, ni tampoco de los amigos, bueno, de los amigos de Daniel es el foso, ¿no? Ni los amigos de Daniel, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa de Daniel, algo que no les gusta hablar a nadie, ¿no? Porque estas cosas son medio terroríficas. Pero vamos a hablar de una visión de Daniel que tuvo de 4 reinos que ya estuvieron en la tierra. Y vamos a ver cuál es la impresión de Daniel, pero lo que me interesa no es definir las 4 bestias que menciona en ese libro. Si tú puedes leer Daniel del versículo 1 al 8, pues ya lo entenderás más. ¿Todavía no lo proyectan? Ok. Es Daniel 7, 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. ¿Vamos bien? Mientras yo observaba esto, ustedes leen el siguiente versículo, ¿vale? Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Ustedes. Ok. Yo me quedé
mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Ok, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esta parte interesante? ¿Quién es el que viene sin miedo al éxito? ¿Quién es el que viene? Jesús. ¿Y quién es el anciano? Dios Padre. Y viene y Dios. Y fíjense en esta imagen tan tremenda y cómo el corazón y los pelitos de un hebreo se enchinan, porque cuando escuchan esto, dice, se acercó ese Jesús, ese Mesías, que no reconocieron algunos, se acerca ese Mesías y fue llevado a su presencia, pero esta es la parte donde nosotros jugamos y la parte importante. Y se le dio autoridad, poder y ¿qué? Y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas ¿qué? Lo adoraron. Inminentemente un día toda la creación se va a arrodillar delante de Jesucristo. Eso va a pasar. ¿Sabes cuál es la ventaja de los que han visto a Dios? Que ya están arrodillados. Y a los otros los van a arrodillar. Su dominio es un dominio eterno. Es decir, no tiene ¿qué? Fin, que no pasará. Y su reino es un reino que jamás será destruido. ¿Sabes? Cuando se escribe esto, están 4 imperios surgiendo. Han surgido y están caminando 4 imperios. El más grande de ellos va a ser el Imperio Romano. Y quien lo hubiera leído dice, no, es una locura. ¿Cómo vas a quitar a los persas? ¿Cómo vas a matar a los asirios? ¿Cómo vas a acabar con los griegos? ¿Cómo vas a acabar con los romanos? ¿Me explico? ¿Eso se va a acabar? ¿Puedes acabar con el Imperio Romano? ¿Que no sabes quién es Augusto César? ¿No sabes quién es la Legión Romana? ¿No entiendes quiénes eran los espartanos? ¿No entiendes quiénes eran los griegos? ¿No entiendes la sabiduría de Sócrates, de Platón? ¿No entiendes de dónde vienen? ¿No sabes las estrategias militares? ¿No has oído de Alejandro Magno? Es absurdo lo que estás diciendo, Dios. En este caso, la revelación a Daniel, hoy, 2023. ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde están las legiones romanas? Voy a decir algo en son de broma. Ni siquiera al mundial llegó Italia. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está? Ya no está. Ya no está. Pero Cristo sí está. Y el reino ya llegó y ya está aquí. Y el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios lo establecemos nosotros. Y las legiones somos nosotros. Y somos soldados eternos. ¿Me explico? ¿Te das cuenta lo tremendo? Hasta sentí así como escalofrío. ¿Por qué? Porque el hebreo está esperando esto. Nosotros ya lo estamos palpando. ¿Me explico? Ya lo estamos palpando. Dale un aplauso a Dios nada más. De veras. Dale un aplauso a Dios y dale gloria a Dios porque eres parte de un plan tremendo. Espero que me sigas. Fíjate, hay una forma. Cuando él dice algo, dice,
Hay una forma de arreglar todo esto y se llama juicio, donde todo es puesto en su lugar correspondiente. ¿Sabes? Siempre cuando escuchamos juicio decimos, ay, el Apocalipsis, ay, sangre de Cristo, ay, Dios mío, ay, Diosito. Y dices, no, no. ¿Sí me explico? No, no estás entendiendo. El juicio es arreglar lo desordenado que hicimos. El juicio eterno es esperanza. El juicio es decir a Dios, a ver, ya se cansaron de hacer un caos, ya se aburrieron, ya, háganse para allá. A ver, pongan aquí, siéntate aquí al lado, mijo, ven, te voy a enseñar cómo se arregla el auto y no se desarregla, ¿no? Ven, siéntate aquí. Y entonces mete las manos Dios, dice, a ver, ven, vamos a Trinidad, porque otra vez estos mira lo que hicieron. Vamos a arreglar el auto. Y entonces dice, aprende, porque vas a reinar por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, aprende para que veas cómo lo hago. No, aprende porque cuando yo termine de arreglar esto, tú vuelves a ser responsable de la nueva creación. ¡Wow! ¿No te emociona? O sea, no hay arpas en el cielo. No vamos a estar con los ángeles. O sea, no, hello, no, vamos a gobernar una nueva tierra y un nuevo cielo. Y lo vamos a hacer, ¿cómo? ¿Cómo, Felipe? Bien, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien. ¿Lo puedes ver? ¿Cómo dice ese canto? Mientras te cantamos. Y dice, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes creer? ¿No te emociona? Por eso, ay, Diosito, no, que no venga, no, que venga, no. Por eso es Maranata, Cristo viene pronto. O sea, sí, que venga, que arregle esto, porque no es que me elimine y me fulmine, es que no me he portado bien. No es eso, no has entendido el juicio eterno, no has entendido las cosas. ¿Me explico? Pues pórtate bien. Es que tengo que resarcir 30 años de portarme mal. No, o sea, no has entendido nada, no has entendido nada en Dios. Pórtate bien hoy y ya si Cristo viene en 5 minutos, ya está. ¿Me explico? Venga, miremos lo que nos enseña el apóstol Pablo. Fíjate qué tremendo. Pablo va a un lugar donde está la crema innata de los sabios. Se llama Atenas. Y va allí. Y va a ser un speech o un diálogo bastante interesante y bastante fuerte y contundente para que nos quede claro lo que va a pasar. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Ok. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando para que cuando casi terminemos el pasaje ya estemos casi diciendo, gloria a Dios, se acabó el sermón, ¿vale? Venga. Qué malo soy conmigo, ¿ah? Ay, Dios santo. Bueno, ahí va. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus amigos, a los discípulos, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Pablo llega a Atenas y no dice, wow, Nueva York, ok, oh, Suiza, wow, oh, Los Ángeles, hello. No llega así y dice, París, oh. No, ve Atenas, que era el nuevo, y dice, Atenas. ¿Qué hicimos? Es un caos. Está llena de ídolos. Es una ciudad idólatra, perdida y pagana y hereje. Y es una ciudad de mucha influencia. Es un reverendo basurero espiritualmente. Wow, qué tremendo, ¿no? Disfruta París cuando vayas, no te acuerdes de esta predicación. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza
con los que se encontraban por allí. Esto va a ser una acotación aquí discutida, porque algunos son muy literales y no ven el término original y luego se ponen a pelear con todos los que encuentren en el planeta que no traigan una Biblia en la mano, que ya ni se usa, porque traen esto, entonces no sabes qué trae, ¿va? Pero bueno, discutir no es pelear, darle en la torre a alguien y ponerte a ver quién sabe más de Biblia o menos, ¿no? Sino es conversar, negociar o dialogar. Es generar un diálogo inteligente y entendido que busca generar madurez y edificación. ¿Sí me explico? Algunos filósofos epicúreos y estoicos, o epicureos, como se diga, y estoicos, entablaron conversación con él. Para los que no sepan, en el epicureísmo era la naturaleza sensual del hombre lo que se levantaba contra las demandas del evangelio, es decir, lo que importaba era el placer y el cómo sentirte bien, no importaba qué pasaba después, sino cómo la pasabas ahorita, ¿ok? Y para los estoicos era su pretensión de propia justicia y orgullo intelectual. Era un estoicismo, era alguien que aguantaba y que tenía un orgullo tal que podía aguantar los guamazos sin pestañear, ¿no? Pero las dos cosas eran una tremenda herejía en pensamiento y en filosofía. Entonces, Pablo estaba discutiendo con ellos y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Cuando estaba preparando esto y me acordaba de charlatán, me acordaba de una imagen cuando era niño. Ay, si mi mamá me está viendo se va a acordar. Mi papá creció pues cerca de la Basílica de Guadalupe y una vez al año íbamos no íbamos el 12 para que no piensen, bueno, también podía haber ido, pero mi papá no era de los que iba el 12 de diciembre, pero íbamos una vez al año a ver a su familia, o 2 veces al año, y para mí era algo diferente. Y en ese momento que llegaba ahí, en esa parte, íbamos caminando y mi papá, que siempre le gustaba caminar, nos bajaba. No existía la estación 18 de marzo, ni tampoco la estación que ahora está cerca de la Basílica, sino era una sola estación que se llamaba Basílica y estaba bien lejos de la Basílica, ¿no? No sé a quién se le ocurre ponerle una estación, un nombre que queda a 3 kilómetros de donde está esa cosa, ¿no? O sea, ¿a quién rayos se le ocurre hacer eso? A los mexicanos. Y entonces el punto es que te bajabas y mi papá, vamos a caminar, y yo, ay, santo Dios, y nos aventábamos todo ese rollo. Y había algo que me llamaba la atención. Siempre había un camión que decía pomada, que salva, que quita las reumas, la y todos los males del planeta los quitaba la pomada, ¿no? Y yo me quedaba así como viendo, y yo decía, mamá, ¿por qué no compramos esa pomada? Es el elixir sagrado, ¿no? O sea, no manches, quita todos los males, hasta te hace más fuerte y todo, ¿no? Y yo decía, yo me preguntaba, decía, ¿por qué mi papá no la compra? Pues hay que comprar un chorro de esa, ¿no? Esa arregla todo, ¿no? Hasta lo psicológico arregla, hasta lo psicológico. Y yo decía, compra. Y me acuerdo que dentro de algo que decía mi padre, era que eran charlatanes y que había 3 cosas que no tenía que hacer: comprar la pomada, ver que los pajaritos sacaran tu suerte y te gastaras el dinero en los pajaritos que te leen la suerte, y jugar con los de la bolita, ¿dónde queda la bolita? ¿Has visto? Y te vas a ganar los primeros 5 pesos, después te van a sacar los 500 o 1000 pesos que traigas, porque la triste bolita nunca la vas a encontrar, ¿no? Porque son charlatanes. Y vas a encontrar el palero ahí, y el palero era el que era de ellos mismos, pero siempre ganaba. Pero el chiste es que cuando tú jugabas, tú vas a perder todo, ¿no? Y él se había sanado de todo. Y esa era la charlatanería, ¿me explico? Bueno, ya hice mucho mi imagen, ¿va? Ya, córtale. Bueno, ¿ya me entendieron? Cuando le dicen charlatán, esa fue la imagen. Tú busca la imagen que a ti te guste cuando digas charlatán, ¿no? Y a Pablo le dice, bueno, ¿y este charlatán qué? ¿No? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros, porque en ese entonces se tenían dioses de diferente extranjero. Nosotros los mexicanos, que somos bien malinchistas, ya hubiéramos agarrado varios, ¿no?
Porque sí, somos bien malinchistas, ya hubiéramos traído el Dios de todos los países, menos el mexicano, ¿no? Que quién quiere a Tláhuac, nada. Y bueno, ya ven, ya me salió lo malinchista. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y ¿qué? Fíjense, ¿de qué? De la resurrección, ¿no? Dice, anunciaba las buenas nuevas de Jesús y ¿de qué? De la resurrección. Si no se acuerdan que vimos la semana pasada y la antepasada, vuelvan a verlo porque era importante. Pablo les estaba hablando de qué? De la salvación, de la vida eterna, pero de una resurrección de muertos, de que algo venía fuerte a través de la vida de Cristo. Entonces se la llevaron a una reunión del Areópago. El Areópago era como la ciudad universitaria de Atenas, ¿ok? Donde estaba la crema innata de las mentes privilegiadas. Se puede saber que, y le preguntan, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí, fíjense cómo se gastaban el tiempo, ¿eh? Es algo así más o menos como lo que hoy hacen todos los chavos y todos los grandes, ¿no? Se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa que escuchar y comentar las últimas novedades, ¿no? Reels, ¿no? La gente quiere saber. ¿Ustedes piensan que Instagram, YouTube, podcast, Twitter, Facebook y todo eso es nuevo? No, hello, ya existía. Y también perdían el tiempo en todo lo nuevo. Mira, mamá, y luego lo compartes, ¿no? Uy, sabiduría popular, ¿no? Ok, perdónenme, sigan haciéndolo, no se preocupen. Mientras lean la Biblia no importa y busquen de Dios. Y dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y entonces le dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Fíjense, el término religioso no es sinónimo de ¿qué? De cristiano y de discípulo. El término religioso es término de buscar respuestas de un Dios haciendo cosas. ¿Me explico? Es hacer cosas para acercarte a lo divino. Y lo divino no necesariamente es ¿quién? Dios verdadero. Lo divino puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando escuches que al chamán le dicen religioso, no digas, ay, es cristiano. ¿Es cristiano? Es la religiosa del mercado, es la religiosa del mercado. Y ahí vas a pedirle su consejo a la religiosa del mercado. No, o sea, no es eso, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo? Ustedes son muy religiosos, o sea, realmente dentro de ustedes quieren saber quién rayos es Dios. Lo quieren saber. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. Este es un tip en la Biblia para que prediques el evangelio, hermano, para que prediques la palabra. Encontrar en medio de las situaciones de la vida la llave para llegar a las personas. Fíjense lo que Pablo ocupó para presentar el evangelio. Encontré incluso un altar con esa inscripción, a un Dios desconocido. Y aquí es donde entra la sabiduría divina y el poder del Espíritu. Dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Es decir, fíjense qué tremendo es esto. Los atenienses hicieron una escultura a Cristo, pero no sabían que era para Cristo. Tampoco Pablo lo sabía, pero cuando lo vio dijo, aquí soy y aquí me voy. Y dice, ese Dios que están buscando, ahorita se los voy a presentar. Y entonces ocupa la visión. Aquí son normas de pedagogía, ¿me explicó? Aquí entramos, se ve, se escucha, ¿no? Y hasta se palpa. Y ahorita les voy a dar una enseñanza. Eso que ustedes escogieron, ni siquiera yo lo estoy poniendo, ese que están esperando, yo les voy a decir quién es. Les dio la vuelta a los filósofos.
¿Porque Pablo era muy inteligente? No, porque entendió que él había sido llamado a tener dominio en la tierra y que tenía el Espíritu Santo en su vida y que tenía la gracia de Dios y la potencia de Dios en su vida. Y estaba haciendo lo que tenía que hacer, ni más ni menos. ¿Sí me siguen? Hermano, es que yo no puedo, no soy capaz. No, pues yo ya sé, pues yo tampoco puedo ni tampoco soy capaz. Pero el problema no eres tú. El problema por lo que lo vas a hacer es porque tienes un Dios enorme, sabio y tremendo y que te va a hacer que puedas. ¿Sí me explico? Mejor dime que no quieres, porque eso sí te lo creo. El Dios que hizo el mundo, fíjense, empieza el anuncio y entonces entra de veras un speech de Pablo tremendo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Fíjense lo que les está diciendo. ¿Se acuerdan lo que vimos en Daniel? De Señor, dice, el Dios que hizo todo es el Señor del cielo y ¿qué? Y la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Y le da en la torre a todo lo que eran orgullosos, ¿no? Y los pone en la tierra, ¿no? Él hizo el mundo. Y está muy bonito Atenas, pero ubícate, hello, eres ser humano. Y Dios sigue siendo Dios. Ni se deja servir por manos humanas. Aquí acabo con los religiosos. Como si necesitara de algo. ¿Tú crees que Dios te necesita? Por el contrario, Él es quien da a todos la vida. Y regresa a Génesis. ¿Quién da a todos la vida? Dios. El aliento y todas las cosas. De un solo hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán. Hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Ya se aventó Génesis hasta el Nuevo Testamento, Pablo, en pocas palabras. ¿Sí me explicó? Vas leyendo, puedes leer la mente poderosa del Espíritu, cómo está diciéndole a Pablo todo eso. Dice, esto lo hizo Dios para que todos, ¿qué? Lo busquen. No es novedad que la gente busque a Dios. Es más, no nos debería de sorprender. Es más, deberíamos de estar atentos porque la gente necesita de Dios. Porque aquí está dentro de Él. Están desesperados y les gusta creer como los epicúreos, ¿no? Les gusta el placer, pero nosotros los vamos a ubicar, ¿no? Tenemos que ubicar a la gente. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. ¿Cómo es estar a tientas? ¿Has jugado ese de que te ponen una venda y tienda y acá pone la cola al burro o encuentra a alguien? ¿Cómo se siente? Pues vas tentando, ¿no? Y todos te están troleando. ¡Ahí! Y estás ahí pegándole. O la piñata, ¿no? Pégale a la piñata, estás pegando a la pared, ¿no? Tú como desesperado, frenético, piensas que está rompiendo. Y todos atacados de la risa. Eso es tientas, ¿me explico? Eso es a tientas. La gente anda buscando como, ¿será? Hare Krishna, sí, Hare Krishna, sí, como que sí siento. ¿Me explico? Y anda así la gente desesperada y no sabe qué onda y ya surgió algo nuevo. Sí, Tom Cruise lo hace, sí, Tom Cruise, es muy sabio. Vean las películas y él es un hombre muy sabio, Top Gun. ¿No? Y dices, ¿por qué? Está tentando, ¿me explico? Está tentando, pero no es que sepa, es que ¿qué? Tienta. Necesitamos enseñarle a la gente dónde está Dios y es algo que Pablo les está mostrando. En verdad Él no está lejos. Fíjense la tremenda declaración que hace Pablo. En verdad Él no está ¿qué? Lejos de ninguno de nosotros. Puesto, y otra vez se los vuelve a reventar, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y eso no lo dice Dios. Ese es un paréntesis mío. Eso no lo dice Dios. Fíjense quién lo dice. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes.
Es decir, con sus propias palabras se los revienta. ¿No? Y dices, órale. Esto, ¿por qué? Les está volando el cerebro a los filósofos. Por tanto, y entra la parte culminante de esto, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, es decir, dice, ¿se acuerdan lo del carro que vamos a arreglar, lo que ya destruimos, el caos que generamos? Desde entonces Pablo está diciendo, Dios pasa por alto su ignorancia, porque esos son ignorantes, porque si no fueran ignorantes no hubieran hecho lo que, no hacen lo que tienen que hacer, lo que están haciendo, pero ahora manda a todos en todas partes que ¿qué? ¿Cuál les dije que era el problema del caos en una palabra? Pecado. ¿Qué es lo que Pablo les dice? Arrepiéntanse. ¿De qué? Dicen, mata al perro y se acaba ¿qué? La rabia. Lenguaje popular, ¿no? Lo dicho popular. Mata al pecado y se acaba ¿qué? El caos. ¿Por qué todavía está todo desordenado aunque somos cristianos en nuestra vida? Por el pecado. Pero a mí me dijeron que ya no peco. Pues estás en un caos. Por eso tu mente no cuadra. Por eso no sabes cómo solucionarlo. Por eso no te arrepientes. Por eso traes un caos existencial. Porque no cuadra, ¿no? Es que ya no puedo pecar. Pues tu vida está hecho un caos. Es el diablo. Pues el diablo ni se está metiendo contigo, está bien entretenido acá con otros, ¿no? A ti ni te pela porque pues tú solito te estás autodestruyendo, ¿no? Pues sí, o sea, ni siquiera tiene que meter las manos, pues el diablo diría, ya ni lo estoy pelando, él solito se está dando en la torre, ¿no? O sea, ¿para qué me entretengo con él, no? ¿Sí me fuiste siguiendo en los pensamientos? Él ha fijado un día, y aquí viene nuestro tema, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo. ¿Qué hará? Juzgar. Inminentemente este mundo va a ser ¿qué? Juzgado. Nos guste o no nos guste, pero como a nosotros sí nos gusta, decimos gloria a Dios. ¿Me explico? Por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es ese hombre según Daniel? Jesús, el Mesías, ya vino, ya llegó, ya está aquí. Y nos ha dejado al Espíritu Santo para que hagamos el trabajo. Amén. De ello ha dado pruebas a todos, y aquí viene nuestro estudio de 2 semanas que tuvimos. De ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, todo iba bien, pero escucharon de la resurrección, ¿y qué pasó? Unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. La resurrección es un tema contundente que genera caos mental en unos y genera esperanza en otros, porque es en la resurrección donde está recargada nuestra victoria y de donde partirá el juicio eterno, y donde nosotros estamos anclados en seguridad en ese juicio. ¿Me explico? Fíjate, 2 juicios. Juicio del trono blanco, donde se va a juzgar a aquellos, a toda la humanidad, y a aquellos que de plano no quisieron nada con Dios. ¿No? No me voy a detener, anota estos pasajes, son 2 de Pedro 2:4 y Hebreos 10:27.
Segunda de Pedro 2:4 y Hebreos 10:27 nos enseñan que hay un juicio para aquellos que simplemente no quieren a Dios en su vida. Así de simple. A Jesucristo como Salvador en su vida. Y viene un juicio sobre hombres, sobre tierra y sobre ángeles, llámese demonios, ¿ok? Y sobre la misma tierra. Es un juicio donde tú llegas delante de Dios y dices, ¿qué crees en Krishna? No, pues no. Tú en esto, no. ¿Crees en Cristo? Sí, Cristo es el Señor, murió por mí, murió por mis pecados. Ok, vale, pásale. Así, es muy sencillo, ¿me explico? Ni siquiera se necesita mucha ciencia. Ay, pero eso está muy fuera de onda, posmoderna y muy fuera de onda. Pues no me importa que esté fuera de onda, mi buen. Tú ves cosas que para mí son de forma. Das. ¿Ok? El punto es que el juicio del trono blanco es un juicio que nosotros ya brincamos estando con Dios. Ay, ¿no te emocionó? ¡Ya lo brincaste! Ya no va a estar ahí, ya, no tienes que esperar. ¿Y si se hará con las llaves el San Pedro? Pobre San Pedro, bueno, Pedro, ¿no? Decir, güey, ¿por qué me quieren colgar unas llaves, no? Y aparte de todos tamaños, ¿no? Y quieren acá fuerzas que tenga las llaves, ¿no? Y abriendo las puertas, ¿no? Pues si no es portero. Pero bueno, la mente humana es tremenda, ¿no? Y no es una caricatura. Quitemos las caricaturas del cielo y del infierno. Ya, quitemos esas caricaturas de nuestra mente. Realmente veamos en la Biblia. Hay cosas que ni la Biblia dice y no dice. O sea, nunca describe el infierno. ¿Quieres verlo descrito ahí alucinógenamente, bueno, muy alucinantemente y así para dorarte la píldora, aunque no es verdad? Pues lee la Divina Comedia. Ay, está muy aburrida, pues entonces no leas nada, ¿no? Entonces, esa parte es la parte donde puedes ver a una Lucín. ¿Quieres imaginarte algo que no existe pero que te hace sentir bien? Pues léelo y disfrútalo, ¿no? Ok, ya no importa. Pero el punto es, este juicio es un juicio que es verdadero y es un juicio que ya brincaste. Tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la inclusión en un reino, en un pueblo. No solamente con que eres justo tú como persona, sino que eres incluido en un pueblo que está llamado a gobernar, a reinar y a establecer el reino de Dios en la tierra, a tener un rey y un señor de señores. ¿Sí me sigues? Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere que entendamos en nuestra vida, que nos incluyamos dentro de la justicia, dentro del juicio y digamos, ya estoy del otro lado, ahora tengo que cambiar el caos. ¿Cómo cambio el caos en mi colonia? ¿Cómo cambio el caos en mi escuela? ¿Cómo cambio el caos en mi vida? Creo que esa es la parte importante. Cambia el caos que traes en tu vida. ¿Ya? ¿No? Primero estás tú. Ya, arregla lo que tengas que arreglar. Ya. Si hay algo que nos, este es un paréntesis, porque así siento, y esto es más pastoral que de otra parte, ¿no? Si hay algo que nos hace mucho daño es la autocompasión. Y si los mexicanos tienen algo, es la autocompasión. Pobre de mí, ¿no? Las cantinas están llenas de gente con autocompasión. Los antros están llenos de chavos con autocompasión. Y las iglesias también. Y está bien, porque pues para eso estamos, para arreglarlos, ¿no? Pero ya no te pases, ya después de 3 años ya, ¿no? Ya pide team back, ya de repente los pastores lo que hacemos es que los delegamos. Dice, te acabo de delegar a una iglesia más poderosa, ¿no? Tienes un pase de abordar a esta iglesia, ¿no? Y dices, no, o sea, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque la autocompasión es algo que no podemos arreglar si tú no lo arreglas. O sea, ya date cuenta quién eres. Tienes que darte cuenta quién eres. Eres un hijo de Dios. No puedes estar diciendo, me fue mal en la tierra. Te voy a presentar a alguien que le fue más mal que a ti. Y salió.
¿Sí me explico? O sea, sí es cierto, tomaste malas decisiones, sí es cierto, lo hiciste mal, sí es cierto, pero hay una diferencia enorme entre Judas y Pedro. Judas fue autocompasivo. Pedro, aunque no entendía, siguió avanzando. El final es diferente en la historia. Judas acabó en un árbol, ahorcado y todo extendido en la tierra. Pedro acabó expandiendo el reino para los judíos y glorificando a su Dios y muriendo como un hombre que no era valiente. Porque ¿sabes algo? Pedro era hablador. Perdóname, Pedro, si un día me vas a regañar. Pedro era hablador. Sí, yo me rifo el tiro. Sí, yo lo hago. Sí. ¿Quién quiere hacer esto? Yo. Es de los que, sí, yo. Y luego dice, ¿dónde está el Pedro? No vino. ¿Quién se va a rifar el tiro? Órale, carnal, dale. De verdad, hermanos, Pedro era un hombre así porque era humano. ¿Me explico? Y no quiero ser irreverente, pero Pedro era así. Y Cristo lo sabía. Pero algo importante en la vida de Pedro fue esto, hermanos, que se mantuvo, y aún ahí en esa playa con Cristo, al final no sabía qué le iba a decir Cristo, y yo creo que yo me hubiera ido, u otros nos hubiéramos ido, hubiera dicho, me va a regañar, y ya me voy porque me da vergüenza estar delante del maestro, ¿no? Me da vergüenza, pero no, ahí estuvo, y después le dice, apacienta mis ovejas, y muere como un hombre valiente, como un hombre con propósito, con un hombre con destino, siendo lo que él pensó que no podía ser, que quería ser, por eso era así aventado, pero que no tenía el tesón para hacerlo. Pero el tesón vino ¿de quién? Del Espíritu, de lo que Dios tenía planeado. ¿Me explico? Por eso necesitamos ser aventados y quitar la autocompasión de nuestra vida, hermanos. Si no quitamos ya cierro ese paréntesis, si no quitamos la autocompasión de nuestras vidas, no vamos a avanzar como seres humanos, como personas, como profesionistas, porque te voy a decir algo desde el punto de vista ya no pastoral, sino como directivo de una empresa. Lo que menos quiero yo en mi equipo de trabajo es una persona que camine en autocompasión. No me sirve. Profesionalmente, a mí no me funciona una persona así. Es un estorbo para el equipo de trabajo y es un estorbo para los negocios. No me sirve. Simplemente no funciona. Porque en los negocios no te pones a dar, ven, te voy a dar una terapia. No. Ven, te voy a llevar con talento y cultura o con recursos humanos para que te dé una terapia. Y la terapia es gracias por participar, nos vemos en otro lado. ¿Vale? Así es el mundo. Así son las cosas. A veces entendemos mal y pensamos que la iglesia, como es la iglesia, podemos hacer lo que se nos dé la gana en la iglesia. Y entonces, pues en el trabajo puedo ser así, pero no porque ahí me corren, pero en la iglesia sí puedo sacar mis peores cartas para que ahí me tienen que aguantar. Y yo te diría, si yo te aguanto en esa manera, en tu autocompasión, yo te autodestruyo. O yo te destruyo, porque tú te estás autodestruyendo. ¿Me explico? ¿A qué te estoy instando? Abre los ojos, necesitamos arreglar el caos en medio de la iglesia, pero necesitamos arreglar el caos que hay allá afuera. Y para eso se necesita gente entendida. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.